Quiero que me acompañen rápidamente al libro de Romanos y voy a leer el capítulo 1 y voy a leer solamente cuatro versos, es hasta el verso 22. Romanos 1 del 19 al 22. Dice: porque lo que de Dios se conoce, está hablando el Señor a través del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, aquí, dice, lo que de Dios se conoce, dice, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y dice en el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, dice, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y más adelante en esos pasajes nos habla de que el hombre cambió la gloria del Dios incorruptible por una gloria corruptible a semejanza de hombres, de animales. Nos habla cómo el hombre se desvía en su propia naturaleza. Cuando nosotros entendemos o tenemos que entender salvos de qué, lo primero que tiene que venir a nuestra cabeza es ¿de qué? Pues no, porque una persona que no se siente que está atrapada, una persona que no siente que está esclava, una persona que no siente que está atada a algo o que no experimenta en su propia vida dificultades que lo llevan a un punto crítico en su vida, no puede ser rescatado. El rescate siempre se rescata a alguien que está atrapado. El rescate es necesario solamente con aquellos que realmente están en un problema que no pueden resolver. ¿Y qué es el Evangelio? La Biblia nos enseña que el Evangelio es la respuesta de Dios al problema del hombre. ¿Y cuál es la diferencia que hay hoy, el Evangelio que se predica hoy, con el Evangelio que se predicaba con los apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo? Romanos, este libro que solamente yo le animo a que usted lea el capítulo 1, 2, 3, pero en el 1 usted va a ver que en este libro nos habla del gran problema de la humanidad, porque la humanidad tiene un gran problema. ¿Cómo el hombre llega a un punto de la necedad en su corazón, de ser necio? ¿Cómo es que el hombre llega a ese nivel de necedad? Llegar al punto de no solamente negar a Dios, sino al punto de no reconocer que Dios es Dios y que hay un Dios. Y Romanos nos habla acerca de este problema de la humanidad. Ahora, moralidad sin religión no es posible. Y claro, después voy a explicar eso, pero moralidad, ¿qué entendemos por moralidad? Buenos actos, buenas actitudes, buenos principios, buenos valores, ser correctos, ser consecuentes. ¿Qué entendemos por moralidad? Creo que todos saben que la moralidad, de alguna manera, entienden en sus corazones y en sus vidas y en el día a día, que la moralidad tiene que ver con la conducta del hombre que nosotros llamamos buena, ¿verdad? Y moralidad, hermanos, sin Dios, por llamarlo de una forma más coherente, más tangible, más real, moralidad sin Dios no es posible. La moral sin Dios no es posible, ya que la moral se sostiene de los principios bíblicos, de los principios que Dios ha establecido, que hoy el humanismo, la humanidad, el mundo los llama valores éticos y valores morales. No los quieren llamar principios bíblicos. No quieren llamar los principios que han sido establecidos por un Dios soberano, que reina, que rige el mundo, que sostiene el mundo con su palabra y que es paciente.
La moral se sostiene de Dios. Sin Dios, la moral no es posible, no existe. Simplemente se convierte en una farsa, en un engaño. Y lo que nuestra humanidad está haciendo y hace en este tiempo es cambiar el orden. Se quiere cambiar el orden y en algunos países quieren hacerlo de una manera sostenida a través de las leyes. Cambiar el orden, pretendiendo hacer pensar y pretendiendo hacer creer al ser humano que la moralidad es autónoma. ¿Se entiende esa palabra autónoma? Significa que haciéndole creer al ser humano, al hombre, en su engaño, en su naturaleza, que la moralidad puede sostenerse por sí misma. La moralidad no puede sostenerse por sí misma. Los valores éticos no se pueden sostener si no tienen una fuente de origen. Yo no puedo fabricar una manzana sin tener el árbol. No puedo disfrutar de una naranja sin recurrir al árbol que me proporciona esa naranja. Yo puedo imitar una naranja, como hay muchas, ¿verdad? Cuando usted va de repente a los centros comerciales, usted ve frutas que son muy reales posiblemente, pero cuando las quiere comer, yeso, ¿no? Plástico. Son artificiales. No hay nada ahí. ¿Puedes disfrutar de eso? No se puede disfrutar de eso. ¿Qué nos da como consecuencia vivir una vida moral, una vida de principios y valores sin la fuente de origen? ¿Qué nos da como consecuencia? ¿Qué cosa nos da como consecuencia? Nos da una sociedad llena de hipocresía y corrupta. ¿Acaso no es la sociedad que tenemos hoy en día? ¿Acaso distamos de la verdad? ¿Y por qué tenemos la sociedad que tenemos hoy? ¿Cuál es la razón de que tenemos una sociedad llena de hipocresía y corrupta? Porque han sacado a Dios y simplemente se están comiendo frutos que no tienen origen de fundamento. Por lo tanto, una sociedad llena de hipocresía y corrupta que se sumerge en el caos, tratando de sobrevivir así hacia sí misma. Es como estamos hoy en día. Hoy en día nuestra sociedad está tratando de sobrevivir y a sí misma. ¿Estamos teniendo éxito? No estamos teniendo éxito. No estamos teniendo éxito en ello. ¿Saben por qué? Porque la moralidad no es autónoma. Los principios y valores no son autónomos. Yo puedo pretender vivir principios, pero no son autónomos si no tengo una fuente de origen que me ayude a sostener la moralidad en mi vida, los valores éticos en mi vida. Y ¿saben? Nos convertimos como sociedad hablando en una sociedad hipócrita, llena de corrupción, pero hipócrita en todo el sentido de la palabra, sabiendo lo que cada persona puede ser y es, pero tratando de mostrar una apariencia. Ahora, ¿por qué es que una sociedad entra en un terreno tan difícil como el que nuestra sociedad está pasando en este momento? No significa que esto no haya sido antes, simplemente se está evidenciando lo que hay. La corrupción solamente y la hipocresía que hay en nuestra sociedad solamente es la evidencia de lo que ya está ocurriendo, de lo que ya ocurre. Escúcheme bien, cuando hay ausencia de evangelio, alguien dijo algo muy interesante y hasta lo postean eso, ¿no? Y se lo atribuyen a
se lo atribuyen a Albert Einstein, cuando él dijo, ¿no?, que no existe la oscuridad, lo que existe es la ausencia de luz. También dice que no existe el mal, lo que existe es la ausencia de Dios. La ausencia de Dios trae todos los problemas que una sociedad puede tener como consecuencia. Entonces, cuando hay ausencia de evangelio, hermanos, todas las demás buenas obras que de alguna u otra manera se han tratado de autosostenerse, pero en la medida en que la sociedad se aleja o se aparta de Dios y se pretende hacer esto con nuestra sociedad, las buenas obras no van a tardar en desaparecer. Y la corrupción va a seguir proliferando, entrando nuestra sociedad en un caos sistemático. Hermanos, sin evangelio, nuestra sociedad está condenada al fracaso. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Amén. Si usted se considera un discípulo de Cristo, hermanos, séalo. Amén. No solamente considérese, séalo. Sea un discípulo de Cristo. Seamos un discípulo de Cristo. Seamos los hombres y mujeres que Dios ha llamado para establecer su reino. Nos rasgamos las vestiduras por la maldad y la corrupción que vemos y deseamos que eso cambie. Pero ¿saben qué? El querer está, pero el poder no. ¿Por qué? Por una sencilla razón: ausencia de evangelio, ausencia de Dios. Si la luz no alumbra, ¿qué va a ocurrir? Si la sal no sala, ¿para qué sirve? ¿Hay trabajo por hacer o no? Hay mucho trabajo por hacer, hermanos. Y no estoy hablando solamente si alguno aquí tiene llamado para entrar en las diferentes áreas que Dios lo ha llamado, sea política, sea social, sea sus carreras, sus campos. Estamos llamados principalmente para cumplir esta visión y este propósito, que es el honrar a Dios y avanzar su reino. Hemos sido llamados a ello. Y como consecuencia, vamos a tener discípulos que se van a levantar en las diferentes áreas, que van a hacer sal para preservar, para que no se siga pudriendo lo que se ha estado pudriendo. Amén. La sal preserva. Amén. Nos rasgamos las vestiduras por la maldad y la corrupción que vemos. Y deseamos desde lo muy profundo de nuestros corazones que esas cosas cambien. Pero ¿saben? Nosotros mismos deseamos cambiar, porque muchos de nosotros podemos tener ese tipo de corrupción. Por eso, hermanos, es tan importante entender el Evangelio, porque el Evangelio lo primero que tiene que resolver es mi vida, es tu vida. Muchas veces nosotros mismos no aceptamos muchas cosas de nosotros mismos. Como iglesia, quiere que le diga lo cierto, es que hemos descuidado la labor tan importante que este mundo necesita. Es dar evangelio. No religión, hermanos, evangelio. La gente necesita escuchar evangelio. Y cuando hablo de esta responsabilidad, no me refiero a nuestra iglesia solamente como campeones para Cristo, los que estamos aquí todos, sino me refiero a la iglesia en general. Y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar nuestro chip vez tras vez. ¿Por qué el pastor está hablando de esto? Porque, hermanos, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. El propósito de la iglesia no es calmar y confortar a los hombres y mujeres que se sienten infelices, que están tristes, que les va mal en la vida por sus diferentes circunstancias. Ese no es el propósito de la iglesia. Eso se va a dar como consecuencia cuando la persona conozca el evangelio, pero no es el propósito de la iglesia en que la gente se sienta mejor, aunque se va a dar.
Pero no es el propósito de la iglesia. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. La iglesia no puede enfocarse a calmar los síntomas. Debemos tratar directamente con la enfermedad. Y si conocemos cuál es el problema del hombre, ¿cuál es? Está separado de Dios, sí, lo sabemos, pero si sabemos el problema, ¿qué tenemos que hacer? Atacar el problema y no los síntomas. Pero la gente va a venir por sus síntomas, ¿verdad? La gente cuando se acerca a los doctores, a la doctora aquí, se presenta porque tiene síntomas. Pero es labor de la doctora no calmar los síntomas. La labor del médico, ¿cuál es? Erradicar el problema. Ir a la fuente, ir a la raíz del problema. Desapareces, aniquilas el problema de raíz y los síntomas se van. ¿O no es así? Como consecuencia. Entonces no podemos como iglesia enfocarnos en los síntomas. Ya no podemos mentirle a la gente. Porque a veces le mentimos por tratar de hacerlo sentirse bien. Porque mucha gente en internet postea, ay, que Dios te bendiga, que Dios te ama, y todo eso es un cliché. Hermano, pero ahí no hay Dios. El hecho de que yo use un lenguaje religioso, bonito, agradable, no significa que esté con el Señor. Eso es una falsedad. Y le va a costar. A mucha gente se pueden sentir ofendidos por escuchar esto que les estoy diciendo. Pero no tienen a Dios. No existe Dios en sus vidas. Por más que creas a tu manera de pensar, que porque posteas o porque dices esto o dices aquello, a menos que te rindas al Evangelio y entiendas tu condición de miseria y entendamos que fuera de Dios no hay nada. Y necesitamos tanto depender de Él, pero no podemos hacerlo si no entendemos quién es Él. Si verdaderamente no le conocemos. Pretendemos conocerlo, pero en realidad cada vez que nos involucramos más en su palabra, más nos damos cuenta que no le conocemos. Pero estamos aquí, hermanos, por gracia del Señor. Porque Él quiere que le conozcamos verdaderamente y que el mensaje del Evangelio sea real en nuestras vidas. Él nos quiere llevar a una verdad que es Él. La iglesia, hermanos, no puede enfocarse en calmar los síntomas. Debe tratar directamente con la enfermedad, con el problema de raíz. Si de verdad queremos ayudar a los demás y transmitir el mensaje de redención, ¿por qué vino Cristo? Cristo no vino para que tengas más dinero. Cristo no vino para bendecir tu negocio. Cristo no vino para que te vaya mejor en la vida. Cristo no vino para que tú seas feliz. Él no vino para eso. Él vino para solucionar un problema que tú no puedes solucionar. Y que probablemente mucha gente que está escuchando este mensaje, que lo está viendo por internet, piensa que no tienen, pero siguen sufriendo. Están ahí en sus dolores y posteando cositas y cosotas. Si de verdad queremos ayudar a los demás, tenemos que transmitir el Evangelio y no cansarnos, hermanos, porque mucha gente, no, pero yo ya escuché eso, ya lo entiendo. No, porque si fuera así, tu vida fuera diferente. La evidencia muestra que no es así. Primero tenemos que ir a la herida, a la raíz del problema y sacar los problemas a la luz, evidenciar. Qué duro es cuando alguien te dice las cosas que no te gustan. Cada vez que uno entiende lo que es el matrimonio, mucha gente se separa. ¿Saben por qué se separa? Porque no le gusta escuchar lo que la otra persona está viendo. Y nos cuesta, no, me resisto, ¿no? Y la esposa, y el esposo, y comienzan a darse duro. Claro, pero ¿por qué no pueden hablar de esas cosas cuando no están peleando, cuando están bien? Porque preferimos vivir la apariencia y no entrar a la realidad de nuestras vidas. Hermanos, el mensaje del Evangelio para muchos, el mundo lo quiere escuchar bonito. Ven a Cristo, Él te ama. No, hermanos, Él te ama, sí, pero ven a Cristo
pero Él no te va a solucionar lo que tú quieres, Él no te va a dar lo que tú estás deseando. Él va a solucionar verdaderamente tu problema. Y eso es un mensaje que no es agradable, es un mensaje que a mucha gente no le va a gustar. No le va a gustar ese mensaje. ¿Sabes qué? Tú eres muy duro, tú eres muy tosco. ¿Sabes qué? Tú no eres amoroso. O sea, ¿por qué eres así? Porque el Evangelio es así. Prefiero que hoy me odies y me ames después. Porque hasta que no entienda el Evangelio, tiene que seguir escuchando lo mismo. Así es. De una manera diferente. Hermanos, el problema es la religión, repito, que al no haber tratado la situación del problema real y realista, el hombre se va a tornar a una religiosidad. Es tan fácil irnos a una religiosidad. La historia del hombre con respecto a Dios, en el libro de Romanos, lo que hemos leído, pero ¿cómo no ir a Génesis? ¿Cómo no ir a todos los demás libros si el Evangelio es uno solo? Y la Biblia se va a conectar un pasaje con otro pasaje y nos va a conectar con toda la palabra. Y la historia del hombre con respecto a Dios, según el apóstol Pablo, no es una historia de desarrollo y avance, como aparentemente vemos. Hoy vemos el mundo, qué bonito, está avanzando, la ciencia avanza. Sí, ya salió el iPhone 20, el 30, el 40 y va a seguir saliendo el Galaxy y toda la tecnología. La ciencia avanza, se están curando algunas enfermedades. Qué bonito, el mundo está avanzando. Pero hermanos, la historia del hombre no es una historia de desarrollo, no es una historia de avance. Bíblicamente yo te voy a mostrar que la historia del hombre no es un avance gradual como aparentemente vemos, sino más bien es un deterioro y una caída continua. Es decir, el hombre no está avanzando. Estoy hablando de la humanidad en general. Están retrocediendo, involucionando al punto de autodestruirse. Las leyes que se quieren imponer en este tiempo en nuestras comunidades, lo único que quieren es destruir al ser humano. No, pero parece contraproducente. ¡Estás loco! Es lo que parece. Pero no, hermanos. Y para testimonio, cada uno de nosotros podemos ser testimonio. Los que hemos conocido a Cristo, los que estamos conociéndolo, podemos dar testimonio de que nuestra vida, conforme avanzan los años, no evolucionamos. Involucionamos. ¿En qué sentido? En el sentido de que hemos llegado a Cristo justamente porque no sabíamos qué hacer con nuestra vida. Porque nos veíamos atrapados en diferentes áreas para los diferentes tipos de atadura que Satanás tiene. Hermanos, a medida que disminuye el conocimiento de Dios, mientras menos conocimiento de Dios hay, la vida del hombre se deteriora. El peor error que puede tener una sociedad es sacar a Dios. Gloria a Dios, se está volviendo a leer la Biblia en muchos colegios en los Estados Unidos en este periodo de este presidente que está gobernando ahorita. Pero se sacó la Biblia y la oración desde el año 1948 en los Estados Unidos. Y hoy hay grandes avances para ellos, los cuales nosotros debemos celebrar. ¿Saben por qué? Porque Dios entra otra vez en escena. ¿Qué dice la historia bíblica? La Biblia nos enseña que en el inicio el hombre fue creado y tiene comunión con Dios y está en un estado de plenitud y felicidad. Pero esa comunión se rompe como consecuencia del pecado. Pastor, eso ya lo sé, ¿sí? Y ahí empiezan los problemas del hombre. Porque el hombre piensa
que él puede hacer lo correcto. Por eso es que Proverbios 14:12 que dice, hay caminos que al ojo de los hombres parecen buenos, pero su final, cuando Dios le dijo al hombre, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, le dijo que sí podía comer de un árbol, pero del otro no. Y el hombre ahora piensa que su camino es derecho. El hombre ahora piensa que su camino es recto, pero su fin es camino de muerte. Después del pecado y la caída del hombre, el conocimiento de Dios se mantuvo durante un tiempo, pero tal y como lo vemos en la Biblia, se fue volviendo cada vez más débil. ¿Saben lo que hizo Satanás? A través de Caín, obviamente, lo usó a Caín, mató a Abel. ¿A quién mató? Al sacerdote, que era el encargado de traer la palabra de Dios. Y al eliminarlo a él, ¿qué ocurre como consecuencia? Ausencia del hombre que trae la palabra de Dios. Y por eso es que la maldad comienza a proliferar, a multiplicarse. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que la Biblia nos muestra? En esencia, es Dios quien se acerca a Abraham, quien creció en un estado de idolatría. Abraham era un idólatra. ¿Sabían eso o no? Dios no escogió a Abraham porque Abraham era perfecto. ¿Cuántos saben que Dios escoge gente imperfecta? ¿A cuántos se escogió aquí? Amén. Gente bien imperfecta, ¿no? Y Abraham creció en un estado de idolatría porque la humanidad se apartaba voluntariamente del conocimiento de Dios, de la esencia de Dios. ¿Pero qué hace? Dios toma a Abraham y le revela de manera muy especial su plan de recuperar a su pueblo, a sus hijos, a su humanidad perdida. Dios sabe, escúcheme bien, Dios sabe perfectamente cómo es nuestro corazón. Y a pesar de eso, como dice Romanos 5:8 también, ¿no? Que Dios, sabiendo que somos pecadores, a pesar de conocer nuestra naturaleza, nos escogió. ¿Amén? Claro. Dios toma a Abraham y le revela a él cuál es su plan. Él quiere recuperar su familia. ¿Amén? Ya lo hizo con nosotros, pero hay más. ¿Hay más o no? ¿Hay más hermanos y hermanas que necesitan conocer la verdad del Evangelio? En Génesis 12, verso del 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Por qué le dice Dios que salga de ahí? Porque él tenía que salir de la idolatría. ¿Qué había en ese lugar? Idolatría. ¿Estaba envuelto en eso o no? Sí, Abraham estaba envuelto en medio de eso y Dios le dice, sal de tu estado de idolatría. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza es idólatra. Por eso tiene que salir. Y en el verso 2 le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Cuál es la bendición del hombre? Caminar con Dios. Esa es la bendición del hombre. La bendición del hombre es Dios en su vida. Y te bendeciré. ¿Y qué dice? Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué es lo que Dios desea? Restaurar cada familia en la tierra, cada hogar, con el mensaje prometido, así como Dios se lo prometió a Abraham. Es la misma tarea que nosotros tenemos hoy en día. No ha cambiado Dios sus planes, ¿o ha cambiado? En el verso 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué es lo que Dios está haciendo acá? ¿Abraham se acercó a Dios porque él era Abraham? No. Dios se acercó a Abraham y lo llamó a pesar de él. Y le dijo, en ti voy a levantar una descendencia. Si usted tiene entendimiento, usted sabe que usted es parte de esa descendencia. Usted es parte de esa promesa que Dios le dio a Abraham, que Dios le dio a él. La restauración de la comunión de Dios con el hombre siempre ha sido el plan de Dios. Siempre. Y esta revelación, Dios
Se la dio a Abraham, pero también se la transmitió a Isaac, se la transmitió a Jacob y a los hijos de Jacob, que luego se llamó Israel, ¿verdad? Pero ¿qué cosa es lo que pasa con ellos? Solo hay que seguir leyendo la Biblia y la historia bíblica para darse cuenta que todos comienzan a tener la misma tendencia. No encontramos en ellos el deseo de aprovechar su posición única de comunión con Dios en su vida, sino tienen la tendencia de volverse hacia el pecado, permitiendo que éste lo atrape. La tendencia del hombre siempre es a la idolatría, al culto a los ídolos, en sus formas más bajas. De hecho, en el Antiguo Testamento se puede resumir como la historia de Dios intentando preservar el conocimiento de sí mismo a través de sus siervos, en medio de un pueblo terco que siempre está recayendo. Pregunto, ¿es desarrollo esto? ¿Es avance del hombre o es un retroceso? Ahora, los israelitas no llegaron a creer en un solo Dios como resultado de su empeño. Ellos no hicieron nada, no se esforzaron para eso. Siempre fue Dios el que de manera continua está buscando al hombre. Pasó con Abraham. Y antes de Abraham, en Génesis 6:5 la Biblia dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Eso es lo que dice la palabra acerca de él, del corazón del hombre, de cómo la tendencia humana. En Eclesiastés 9:3 dice: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, dice, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Ellos no buscaban a Dios, sino que de una u otra manera se alejaban de Él. Así como hoy el hombre no busca a Dios por su propia cuenta. Es la verdad. Ahora, Dios en cambio, ¿qué es lo que hace? Todo el tiempo nos está buscando. ¿Qué nos muestra la historia bíblica? Que la humanidad, cuando empieza en Adán y Eva, tenían el conocimiento de Dios, pero por causa del pecado, ellos tienen un defecto de apartarse de Dios por su propia naturaleza. El hombre se aparta de Dios. El hombre no puede hacer, es un problema por defecto. Se aparta, se aleja hacia sus propios deseos. Tiende por defecto a apartarse y alejarse de Dios para irse a sus propios deseos. ¿Saben lo que es la tentación? ¿Qué es tentación? Cuando el diablo se te presenta. No, tentación es apartarse de Dios para seguir tu propio camino, mi propio camino. Eso es tentación, porque para los que somos hijos de Dios, la palabra es nuestro estandarte, nuestro baluarte, es todo para nosotros. Pero la tentación es apartarse de Dios para seguir nuestro propio camino. ¿Qué dice Santiago 1, 14 al 16? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, dice. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Y qué es la muerte? La separación del hombre de Dios. ¿La tendencia del hombre cuál es? Separarse. Por defecto. ¿Qué dice en el verso 16? Amados hermanos míos, no erréis. En otras palabras, no te equivoques. Así trabaja el pecado en el ser humano. El fin del pecado siempre es la muerte. En otras palabras, el fin del pecado ¿cuál es? Separarnos de Dios. Ese es el fin del pecado. En la historia, el pueblo de Israel, como en la historia de la iglesia y en la vida de los creyentes, podemos ver un ciclo que se repite. Periodos de progreso donde el hombre está conectado con Dios y periodos de declive, donde
donde el hombre se aparta por la tendencia natural que tiene hacia el pecado. ¿Usted está entendiendo lo que estoy compartiendo? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque, hermanos, de acá a 3 días se va a celebrar, el 31, celebramos la Reforma. ¿Qué es la Reforma? No es otra cosa que el Evangelio en la vida de los hombres nuevamente. La Reforma protestante es como está en la historia. Pero, hermanos, la Reforma es un trabajo que Dios hizo para traer nuevamente el Evangelio a cada persona por medio de su palabra. Obviamente, fue Dios quien impulsó la Reforma a través de Lutero, de Calvino y de muchos otros hombres de Dios que Él escogió para traer la luz del Evangelio. Pero aquí, en este punto, es donde nosotros tenemos que aprender a entender la importancia de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el lugar donde continuamente se predica el Evangelio. ¿Amén? Y mantiene a los fieles conectados con Dios. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos esa facultad cuando estamos entrando, aprendiendo a ser maduros, de conectarnos con Dios, pero necesitamos juntarnos como iglesia. Necesitamos. ¿Por qué? Porque es el lugar donde continuamente se predica el Evangelio y mantiene a los creyentes, a los fieles conectados con Dios. Es el lugar donde nos estimulamos unos a otros. Es donde nuestro corazón y fe continuamente son renovados. ¿Qué dice Hebreos 10:22? Y voy a leer hasta el 25 acerca de lo que estoy diciéndoles. Dice, acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que es la palabra. Mantengamos firme, dice, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Dónde es que nosotros vamos a mantener nuestra fe viva? Cuando nos juntamos. ¿Qué es iglesia? Donde 2 o más se reúnen, ¿verdad? En el nombre de Dios. Él está en medio. Y dice, verso 24, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos, ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Hacer el bien. ¿Qué son las buenas obras? Las que Él preparó de antemano para que caminásemos en ellas. Esas son las buenas obras. No confunda buenas obras con acciones buenas. Las buenas obras es el plan que Dios estableció, Efesios 2:10, por si acaso. Verso 25, que dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Por eso es importante congregarse, porque el hombre por naturaleza siempre quiere eludir a Dios, siempre quiere escaparse. Cualquier pretexto es bueno, ¿sí o no? Cualquier pretexto es bueno. No, que tengo que lavar, no, que ese día no, que esto sí, que ya, que... ¿Eso es verdad o no es verdad? Es así. Cualquier pretexto es bueno, hermanos. ¿Por qué la iglesia debería estar más llena ahorita? Porque el enemigo comienza a meterse en las mentes. ¿Y qué es lo único que él quiere? Separarnos. Por eso es importante que nos congreguemos, porque el hombre por naturaleza siempre quiere escaparse de Dios, eludirse, alejarse de Él. Y Pablo nos dice precisa y exactamente por qué existe esta tendencia y cómo se manifiesta. En Romanos 1:21, verso que leímos. Pues habiendo conocido a Dios, está hablando del hombre. No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Claro, puede ser verdad que no hay tiempo para alabar. ¿Cuántos saben que es verdad? Que a veces
no les alcanza la semana. ¿Cuántos saben que es verdad? ¿Es verdad o no? ¿O no es así? Pero ¿sabe? ¿Has escuchado de lo que son los sacrificios? A veces pensamos que los sacrificios son justamente eso que haces para agradar a Dios, que va más allá de tus fuerzas. Es la milla extra. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino se envanecieron en ¿qué? ¿Sabe lo que es la vanidad, verdad? Cuando uno se envanece es cuando uno comienza a poner su mirada y su óptica en cosas que no son trascendentes, que no son permanentes. Jesús dijo, y no recuerdo el versículo, lo voy a parafrasear exacto, pero él dice, cuando él habló acerca de que trabajemos no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Hay veces que hay que hacer sacrificios. Y tenemos que hacer sacrificios. ¿Cuál es el sacrificio? Bueno, hermanos, venir a la iglesia, no solamente venimos, ay, es que el pastor quiere que vayamos. Ay, es que mi líder me ha dicho que tengo que ir. Mi discipulador me dice que tengo que venir. Sí, pues, ay, pero tú ¿por qué le haces caso? Después te van a decir todo lo que tienes que hacer. Y comienzan a hablar unos con otros. Y todavía le dices a alguien que no tiene a Dios, sí, pues no, es que sí, pues es que yo... Y no es así, hermano. Te estoy dando las razones por las que tienes que estar en este lugar. Te vas a enfriar, te vas a morir. Si no estás en tu discipulado, si no vienes a la escuela, si no te congregas, si no tienes comunión, si sigues aplazando, no creas las mentiras que Satanás pone en tu cabeza. No le creas a Satanás, no creas. ¿Sabes lo que es tentación, verdad? Te lo expliqué hace un rato. Es creerle a Dios o creer tus propios razonamientos. Pero si no hay palabra en nuestro corazón, ¿a quién le vamos a hacer caso? A nuestros pensamientos, a nuestros razonamientos. Hermanos, a los hombres les molesta la idea de Dios porque sienten que implica que su libertad se va a ver cortada de alguna manera. Algunos no quieren venir a la iglesia porque dicen, todavía hay cosas que quiero hacer, ¿no? Y se alejan un poquito porque quieren seguir en el otro lado. Los hombres, el ser humano, exige el derecho de hacer lo que quiere y vivir como les parezca. No es que, ¿por qué? Es que ahí en esa iglesia son muy radicales, tenemos que hacer todo lo que el pastor dice. No. Haz todo lo que la Biblia dice. Maldito el hombre que confía en el hombre. No confíes en el hombre, confía en lo que la palabra de Dios dice. Ese es tu baluarte, el tuyo y el mío. Amén. Por naturaleza, el hombre rehúsa glorificar a Dios. Reniegan de él y el ser humano le vuelve la espalda porque cree que no le necesita. ¿Y saben por qué ocurre? Esto ocurre cuando el hombre no entiende lo que es evangelio. Aún no ha entendido en su vida y lo considera como una religión que ahora le impide hacer lo que más desea. Muchos ven la iglesia como un tropiezo. Uy, ¿para qué conocí? Uy, ¿para qué lo conocí a Ángel? Uy, ¿para qué conocí a Cristian? Uy, ¿para qué conocí al hermano? Ay, qué pesado, ¿no? Ya no le contesto el celular, te dejan en visto. Y piensan que somos nosotros, ¿no? No es que es el pastor, es la hermana, es el hermano. No, hermano, es Dios quien te está llamando. Cuando el hombre no entiende el evangelio, comienza a considerar este lugar, comienza a considerar nuestras relaciones como una religión. Y eso sí es un peligro. ¿Sabes por qué? Porque reglas sin relación producen rebeldía. Y esa es la razón por la cual mucha gente se aparta de Dios. Porque han adquirido reglas, haz esto, haz aquello, y no han aprendido a tener una relación con Dios. Es por esa razón que no pueden apreciar que el evangelio es un regalo. Que el evangelio, hermanos, es lo más precioso que nos ha podido pasar en la vida.
Y no alcanzamos a entenderlo, como dice la Biblia en Eclesiastés 3:11, ¿verdad? Que el hombre no alcanza a entender lo que Dios ha puesto delante de sus ojos. El hombre no alcanza a entenderlo. Nosotros con las justas estamos saboreando, pero de afuera, o sea, aún no te comes el plato. Y cuando hay reglas sin relación, eso produce rebeldía. Por eso es que no quiero, pues. No, anda tú nomás, yo no. No, es que estoy cansada, estoy cansado, anda tú. Sí. Anda, sí, ven, ven. Si no quiere venir él o ella a la iglesia, ven tú. Amén. Y oraremos pues para que el Señor haga su obra y seguiremos orando. Por si acaso no estoy molesto. Pero cuando digo oraremos, bueno, ¿qué cosas tenemos que conocer para realmente, o sea, qué cosas tenemos que vivir o pasar para realmente apreciar a Dios? Cuando en el discipulado puedes aprender a disfrutarlo. Porque en el discipulado se muestra el amor de Dios, se muestra la gracia de Dios, se muestra lo que Dios es y lo que Dios hace. Sin un entendimiento claro no podemos entender el amor de Dios ni tampoco el estado de corrupción en que nos podemos encontrar. Hermano, ¿sabe lo que hace la sal? Preserva. ¿Sabe lo que hace la luz? Alumbra. No hay leprosos aquí, amén. Y si hay algún leproso espiritual, oraremos para que el Señor lo sane. En el nombre de Jesús. Amén. Por eso debemos entender que la moral no es autónoma. No se sostiene sola. Sin evangelio, la moral se hace insostenible, se convierte en hipocresía, se convierte en corrupción. ¿Quieres que así sea tu relación? ¿Quieres que así sea tu matrimonio? ¿Quieres que así sea tu vida? Yo no quiero que mi vida, mi matrimonio, mi relación sea insostenible. No quiero eso. Entiendo que tengo que morir cada día. Entiendo que tengo que aprender cada día. Porque si yo empiezo a vivir una vida moral sin Dios, lejos de Dios, pensando que Dios está conmigo, pero Él no está conmigo si yo no estoy con Él. O sea, la Biblia dice que Él ama a los suyos y los suyos le conocen. Él conoce a los suyos y los suyos le conocen. Si tú no tienes esa certeza, esa verdad en tu corazón, cuidado, ¿cómo estás andando? Porque puedes vivir una fantasía, puedes vivir una ficción. Y eso es un peligro, ¿saben? Porque Eclesiastés, Salomón, en Eclesiastés 1:2, y en varios versículos de Eclesiastés, pero solamente he citado ese, dice: vanidad de vanidades. Dijo el predicador: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en otra versión dice: todo es ilusión. Todo es ilusión, hermanos. El avance, el progreso de este mundo es una ilusión que te distrae del Evangelio. No podemos negociar nuestro tiempo, nuestra relación, nuestro amor, y lo voy a decir con mucho cuidado, amor que aún ni siquiera conocemos, que estamos aprendiendo a conocer. Porque nuestra naturaleza corrupta nos engaña, haciéndonos creer que el amor es tal cosa, cuando la Biblia nos muestra algo totalmente equidistante y diferente. Necesitamos aprender a caminar. Necesitamos aprender a caminar. Cuando el Evangelio, la luz del Evangelio disminuye, y ahora lo hablo en la vida de creyentes, no en el mundo no tiene esperanza. La única esperanza es el Evangelio, y nosotros somos los llamados a ir y comunicar el Evangelio. Sin Evangelio el mundo no tiene esperanza, pero en la vida del creyente, cuando comienza a disminuir el Evangelio, comienza a disminuir esta verdad. Es por eso, ay, qué pesado el pastor quiere que nos congreguemos, que sigamos viniendo. Ay, otra vez, y tengo que ir a la escuela, y tengo que ir a mi discipulado, y tengo que ir los jueves. Y aparte, hermano, te conviene. Hermana, te conviene.
Te conviene, verdaderamente te conviene. Nos conviene. Nos conviene a todos. Cuando desaparece en una sociedad el Evangelio, hermanos, es cuestión de tiempo para que todas las demás buenas obras desaparezcan también. Y la sociedad va a entrar en un caos sistemático, que es real, pero que nos resistimos a aceptar. Y se vuelve hipócrita, y se vuelve corrupta la sociedad. Y nos rasgamos las vestiduras cuando vemos la maldad y la corrupción. Pero ¿qué le hemos dicho a Dios? Lo hemos echado fuera de nuestras vidas. Sí, así como suena, lo hemos echado fuera de nuestras vidas. Y eso es lo que este sistema quiere hacer. Y no podemos permitir eso, porque aquí hay discípulos. Amén. ¿Cuántos hay?, le dijo Abraham. Dios le preguntó a Abraham: Señor, si hubieran 50, por los 50. Señor, no vaya a ser que no hayan 50. Señor, ¿y si son 40? Por los 40. Señor, ¿y si son? ¿Y si son? ¿Y si son? Y el Señor cada vez iba y le daba la opción. Sí. ¿Sabe por qué? No había. En esa sociedad, en Sodoma y Gomorra, no había. Porque se habían corrompido, porque habían echado fuera a Dios. El único Lot, y ni su propia esposa, ni el propio Lot, pero no voy a entrar a ese punto ahora. Pero por misericordia Lot salió de ese lugar. Sal. Tenemos que salir tú y yo del lugar de corrupción. Si la sal no salare, ¿de qué sirve? Si la luz no alumbrare, ¿para qué sirve? No podemos ponerla debajo de la cama, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias.